Buenas tardes, mi nombre es Ignacio Bizuri, trabajo para FX Pro y vamos a impartir la segunda parte de trading armónico. En la primera parte vimos la parte que es teórica, que básicamente sirve para identificar la tipología de figuras que nos muestra el gráfico, en función de máximos y mínimos y basándonos en el indicador se llama zigzag, ¿vale? Eh, Al principio es un trading relativamente complicado, pues no solo por el cálculo, sino por la visualización y la fiabilidad de las figuras. Una vez que ya hemos entrenado el ojo, ya vamos viendo las formaciones antes de que sucedan y vemos hacia dónde puede tender el precio. Yo, por ejemplo, no considero que pueda ser una técnica autónoma, sino que es complementaria a las técnicas que hacemos nosotros. Bien, básicamente lo que se utiliza, lo que vamos a intentar tratar de explicar, es una mezcla entre acción del precio, que es básicamente lo que utilizo, y el trading armónico. Muchas veces nos muestran cosas diferentes, pero siempre son visiones basadas en agotamiento del precio, en base a dos módulos. Bien, vamos a ir viendo. Entraremos, perdonadme, pero vamos, voy a hacer una explicación de una media hora, 40 minutos, y luego ya entraremos a peticiones personales. Bien, ¿qué tiene de bueno el trading armónico? Pues que es muy simple de encontrar figuras en cualquier sitio. De hecho, he visto a muchísima gente que sin saber, llevando solo 6 meses haciendo trading armónico, ha sacado muy buenos resultados debido a una estricta gestión del riesgo y a un estudio minucioso de cada tipo de figura. Porque aunque parece ser que las formaciones del precio son casi todas las mismas, vienen a ser pues como una especie de M's o W y varía el punto en el que acaba la formación. O sea, pudiendo ser una mariposa, un Garley, un murciélago, entre otras formaciones. Bien, pero la consideración es siempre la misma, ¿no? Tenemos una formación que nos va a dar gráfico y en este caso esto es un indicador personalizado. No penséis que hay que hacer esto manualmente, sino todos los cálculos se hacen de un modo automático. Como podéis ver en lo que es el indicador, las entradas que tiene y los parámetros que tienen estos indicadores es amplísimo. O sea, y requiere bastante CPU porque los cálculos son constantes y a tiempo real. Y vamos, si tienes activados incluso el de un minuto y las figuras pasadas y las potenciales figuras, es bastante pesado para la carga del ordenador, ¿vale? Una vez que ya hemos entrado en la segunda fase del tren armónico, podemos modificar estos parámetros para ajustar más las figuras y que nos den menos señales falsas. Bien, hemos sacado, por ejemplo, he estado mirando antes pues figuras que no me ha costado encontrarlas. De hecho, he sacado como 6 o 7 figuras en las que se podría atacar al precio simplemente simplemente porque el indicador nos muestra que hay una formación del precio. Bien, vamos a poner la misma figura, vamos a poner el mismo activo, pero en otro gráfico diferente para poder tener el gráfico limpio, ¿no? Bien, ¿cuál es la teoría básica de todo el trading armónico? Pues bien, la teoría básica es que una vez que se forma la figura y agota el rango, porque las figuras si dilatan más de lo debido ya no cumplen las características básicas de ese tipo de esta figura en concreto, que es un Garley alcista. Bien, bien, el indicador ya nos dice cuál es el rango en el que la figura vale. Y esta figura en concreto ha llegado al máximo donde podía llegar. Pero tenemos que tenerlo en cuenta que es objetivo y nos dirá, en el momento en el que se empieza a formar la figura, que nos la ha podido empezar a marcar desde aquí, lógicamente con otra pendiente, ¿no? Pues un poco más vertical, pero una vez que ya nos ha marcado esta figura, nos dice el rango de precios se encuentra entre 72.12 y 77. Y esto dicen que si está por encima o por debajo de estos niveles, la figura no es válida. De todos modos, nosotros ya visualmente lo veremos, ¿no? ¿Dónde está el punto de ataque? Bien, ¿qué os quería decir para
para la táctica de Harmonic Trading? Bien, pues se basa en dos cosas. En stops muy ajustados, en un rango de puntos muy pequeño. Bueno, tendremos que entender que esto es un gráfico semanal. Pero bueno, aunque fuera 5 minutos o 15, sería lo mismo. Son stops muy ajustados, una gestión de riesgo muy exquisita, y intentaremos ir a por el 61.8 de este tramo. Bien, pues ¿cuál sería el 61.8 de este tramo? Bueno, vamos a ponerlo en otro lado. El 61.8 de este tramo sería aquí. Bien, pues entonces tendríamos que ver que este es el nivel, ¿no? Este es el nivel donde el trading armónico dice que si la figura es válida, el precio por lo menos llegará hasta allí. Y bien, hay mucha gente que se tira a la piscina sin tener ningún tipo de consideración más allá de lo que le ha dado la figura. Muchas veces habría que ver en qué punto nos encontramos. Si, por ejemplo, el precio ha caído, en qué nivel se encuentra, si hay algún máximo o mínimo. Y aquí podríamos ver que por ahora no tiene mucha pinta de haber creado la estructura necesaria del precio para poder subir. Pero bueno, esto es una figura en semanal que son muy, muy, muy fiables y haremos caso a la figura. Pero bueno, yo no voy a entrar a la figura así por así, porque necesito poner más de un argumento sobre la mesa para entrar al mercado. Entonces yo tendría que ver que mientras el precio no me pase, mientras el precio no me pase por encima del último suelo, yo no tengo intención de entrar. No tengo intención de entrar porque si no estudiamos el Harmonic Trading, el precio sería quien me diga cómo actuar. Y en este caso, yo no entraría a largo en este cruce si no sobrepasamos esta zona. ¿Por qué lo digo? Porque mira, muchas veces la gente piensa que es irracional y el mercado no lo es, ¿no? Y entonces dirás, ¿y por qué dices que este es el punto clave? Porque claro, si se ve que aquí no hay algo que retenga el precio, el rango que abre superar esta zona es exactamente todo esto. O sea, con lo cual, si el precio pasa tranquilamente por este punto que hemos visto, por encima, perdón, una vez que ya ha roto esa resistencia, pues ya tendremos bastantes más argumentos de peso para poder intentar atacar al mercado, ¿bien? Entonces tendríamos que ver pues que la formación del precio nos diga en qué momento entrar. Bien, pues esto es una operación que probablemente es de muy largo plazo, porque estamos en gráficos semanales, y veremos que la figura se desarrollará en las siguientes semanas. Yo creo que con unas 3 o 4 barras, a ver, pues en 6 semanas podremos ver si la figura es válida, porque esa figura se ha cerrado ya, con lo cual la figura está dicha que el precio se ha agotado y podremos ver un alza. También tenemos que ver que estamos en gráficos semanales y que parece que el precio ha construido o puede haber construido un suelo, ¿no? Y estando en los niveles que estamos en este cruce, pues probablemente sea cierto, ¿no? Que ya estamos casi ha intentado atacar el mínimo y no ha podido con estos suelos previos, con lo cual se ha girado el precio. Bien, vamos a ver otros productos, otras timeframes y otros cruces. Bien, vamos a ver ahora un Audi franco-suizo. Audi franco-suizo en 5 minutos. Bien, otra vez vamos a ver el rango de precios. Bien, el rango está entre el 93.97 y el 94.09. Básicamente el rango estaba en esta zona. Aquí sí que vemos como los stops son muy, muy, muy ajustados. Esta figura la ha empezado a marcar en esta zona, ¿vale? Donde empieza el cuadrado rojo es el momento en el que empieza a ver la formación del precio y entrar en las medidas exactas. Bien, como veis, apura bastante el rango. La figura anterior hemos visto cómo era incluso mayor. El momento en el que la figura dejaba de agotarse. O sea, con lo cual la figura anterior ha llegado a la última parte del rango. ¿Qué quiero decir con esto? Que si veis, estáis viendo un gráfico, tenéis una pantalla, la formación de una figura, sea cual fuere, tendréis que esperar
a la formación. O sea, tendréis que esperar unas cuantas velas. Por ejemplo, en este tramo vemos que hay 2, 4, a ver, 2, 4, 6 velas. En estas 6 velas ya podemos intuir que esto puede cambiar. ¿Por qué puedo intuir que esto va a cambiar? Básicamente por la tendencia imperante, ¿no? Vemos que este, este cruce tiene una tendencia fortísima y estamos viendo cómo la figura nos ha aparecido en un retroceso. O sea, por eso decía que hay que poner sobre la mesa mucho más argumentos que ver una simple figura. O sea, yo tengo en un lado las figuras, las voy mirando, pues voy viendo si se agota el precio, si no se agota, pero siempre tengo en cuenta otras consideraciones. Bien, vamos a ver esta misma figura, pero sin el harmonic trading, que muchas veces lo que nos hace es no dejarnos ver cosas que veríamos si no tuviésemos todo el gráfico pintado con líneas, cálculos de FIBO y demás. Bien, vamos a poner este mismo producto, pero sin ningún tipo de línea. Bien, estaremos viendo esta forma, ¿no? Y ya estaríamos viendo como este es el punto de ataque y tendríamos que tener el gráfico como una distancia prudencial, ¿vale? Entonces veríamos como una vez que se nos forma esta figura, que es un murciélago alcista, es fiable si se dan si se dan las circunstancias bastante exactas para esta figura, porque falla bastante a veces. Pero bueno, lo que deberíamos de pensar es que una vez que vemos esta formación, diríamos, uff, es que me puede parecer que igual se ha agotado el precio y esto ya no es una figura, sino que simplemente esto va a caer. Entonces teníamos que ver qué niveles se manejan en este cruce. Bien, pues empezaremos otra vez a ver los niveles que tenemos. Bien. Bien, la amplitud máxima de esta onda le daría para alcanzar 0,9393, lo cual no estaría mal, porque nuestra figura se queda a unos puntos de esa cifra. Bien, la amplitud máxima es esta. Hemos visto, bueno, se ha quedado corta de esta amplitud, con lo cual puede que esto sea una continuación de tendencia. O sea, hay mucha gente que lo diría que es de libro, ¿no? Un retroceso que probablemente pues sea de un 23 o algo similar. No, un 38. Bien, ahora es un 38, otro clásico, ¿no? Clásico de continuación. Y, y nada, sería bueno, es una continuación de tendencia como la copa de un pino. Bien, tener muy en cuenta dónde empiezan los módulos, una cosa que tratamos en el seminario pasado, pero tenéis que ver que, vamos, que no lo más visible es lo más práctico y la realidad. O sea, hay mucha gente que tiraría los pivos más, ¿no? Y dice, bueno, pues, ¿y por qué los tiro yo desde esta distancia? Pues básicamente por una simple razón, porque considero que es otro módulo, o sea, no es el actual. Y yo creo que el primer módulo estamos hablando de esta distancia, ¿vale? Estas son cosas que tenéis que ir probando a ojo y cada vez más ser más estrictos en vuestras mediciones. Porque mucha gente dice, bueno, pues joder, pues si el Fibonacci es fácil. Y dices, sí, es fácil si lo haces bien. Pintar líneas de soporte también es fácil si lo haces bien. Con lo cual, llega un momento que es bastante personal el tema del dibujo y los trazados de las líneas. Bien, estamos viendo como esta es la zona candente, ¿no? Vemos aquí como la zona candente sería la zona de estos mínimos en los cuales empieza el giro de la vela. Vale. Entonces, bastante gente dice, bueno, me marca la figura, pero es que no tengo demasiados argumentos para poder entrar. Entonces, ¿qué hago? Dices, bueno, pues mira, no tengo muchos argumentos, pero voy a dibujar las líneas por las cuales yo entraría en este cruce alcista. Bien, tenemos esta clásica formación, esta estructura del precio es claramente alcista. Vemos como el precio no cae con mucha fuerza y va creando las resistencias necesarias para poder caer. Una vez que el precio marca una vela extrema o de rango extremo, depende de cómo lo queráis llamar, ya estamos viendo cómo nos están dando pistas de que esto puede seguir con la tendencia. Aparte de alguna otra consideración que podéis hacer del franco suizo debido a las intervenciones que están realizando el banco suizo, etc, etc, etc. Pero bueno, o sea, lo que quiero decir es que tenemos que ver más cosas en el gráfico para poder entrar. Yo metería al 1 minuto, veis lo líquido que es este producto, para, para, para poder entrar. Bien, pues si nos está marcando la figura este punto, ¿no? Y digo, bueno, pues me voy a jugar, lo voy a jugar. Este es el nivel máximo de amplitud.
La figura es válida hasta el 09397, como nos lo ha dicho el indicador. Con lo cual voy a entrar un minuto a ver si puedo ver qué se pasa o puedo buscar un punto de entrada que me permita no arriesgar demasiado. O sea, ya en este tipo en estos minutajes da bastante igual que entremos un pipo por arriba o un pipo por abajo, porque estamos hablando de arriesgar 8, 10, 12 puntos para ir a buscar 40, 50. O sea, podemos entrar 2, 3 veces tranquilamente y nuestro ratio de riesgo-rentabilidad va a ser siempre pues de 2 a 1, de 3 a 1. Bien. Aquí entonces, ¿qué haría yo? Pues bueno, yo esperaría hasta esta ruptura. Esperaría esta ruptura y vería los potenciales puntos de giro para si quiero hacer una orden de mercado, una limitada o una estopada. Tenemos que ver que el nivel de ruido en el que el precio puede girarse puede ser este. Con lo cual, yo esperaría a que haga un retroceso en el nivel de ruido, entrar limitado o entrar directamente a mercado con el stop debajo del mínimo. Y debajo del mínimo significaría arriesgar 15 puntos. ¿Vale? Es por esto, por lo que este tipo de trading es bastante práctico y útil. ¿Por qué digo práctico y útil? Porque bueno, la mayoría de vosotros habéis empezado a leer, a probar y a gastaros dinero en formaros y en aprender a operar con las cuentas reales a UTP. Bien, con este tipo de trading y una gestión de riesgo exhaustiva, porque es algo que siempre lo comento, pero vamos, no creo que nadie en su casa sea tan firme y recto como para cagarla en un par de operaciones y no meterse en la tercera, porque es que te puede el dedo. Y lo digo porque lo he sentido en mis propias carnes. O sea, llega un momento que si no tienes a alguien delante con una vara, o sea, lo vas a volver a repetir y hasta que te ha costado mucho dinero, pues no corriges tus errores. Bien, vamos a quitar esta zona. Luego quiero que también os fijéis, porque aquí todo es muy fácil si lo ponemos aquí, ¿no? A todo lo pasado, esto es facilísimo. Y vemos como, oye, pues sí, esta figura ha realizado, ha realizado todo el movimiento, ¿vale? Y, y hemos podido atacar al precio y beneficiarnos del 68%. Justo en este caso, pues ha ido más allá. De hecho, las figuras, si son válidas y potentes, no se quedan en 61.8. O sea, lo que se hace es seguir hasta que el precio me diga que ya se ha acabado la fiesta. ¿Y cómo podemos determinar que se ha acabado la fiesta? Pues simplemente pues, poniendo una línea de tendencia y viendo que por debajo de esta línea esto se ha acabado. Y bueno, o sea, esto se ha acabado en este momento, porque probablemente si estamos en tendencia como estamos ahora, esto va a seguir así. Bien, vamos a ir con alguna otra figura. Vale, a ver, esto era Vale, hemos visto otra Vale, en USCAT. USD CAT. Creo que eran 4 horas, ¿no? Sí, vale. USD CAT en 4 horas o en 1 hora. No, diario, no, vale. Aquí tendríamos otra figura. Bien. Luego ya os digo, es buscarlas. Buscar las figuras que pueden hacer. ¿Cómo pueden hacer? Es muy simple. Yo lo que suelo hacer cuando tienes un momento de parón, ya sea a las 11, 12 de la mañana, depende de donde estemos, estamos en Sudamérica, habrá que adaptarse un poco pues, al horario del globo, pero lo que se suele hacer es dejarse el indicador puesto y vamos probando. Arrastramos y empezamos a ver, un patrón bueno, joder, este es en diario, este era fiable. Vamos en 4 horas, hay otro por aquí, pero nada, aquí hay otro pasado, media hora tampoco, tampoco. Bueno, vamos con el siguiente. Cable, semanal. Ahí había una figura, aquí tampoco, tampoco. Bien, aquí había una figura, pero ya es pasada. Bien, aquí tenemos una figura en 30 minutos del cable libra dólar. Hay que tomar consideraciones fundamentales y técnicas para no caer en el error de decir esto es un juego y me pasa una figura y voy a ello. Tenemos que tener un poco en cuenta cómo está la fuerza del dólar y la fuerza de la libra, perdón. Bien, tenemos aquí un murciélago y tendríamos que calcular cuáles son las distancias.
para poder atacar el precio, y si hemos llegado tarde o todavía estamos a tiempo de poder intentar atacarlo, ¿no? Y dice, bueno, vamos a mirar a ver dónde está el 61.8 de esto. Joder, tenemos aquí. Vamos a quitar esto. Y sería el nivel vale, 15181. Vale, en este nivel, ¿vale? Bien, vamos otra vez a hacer lo mismo que lo de antes. Vamos a coger un gráfico limpio de libra dólar y vamos a ver cómo podemos hacer para poder beneficiarnos de este cruce. Bien, lo primero que podemos intentar ver es si está subiendo, está retrocediendo o está en lateral. O sea, aquí estamos viendo cómo tenemos una clásica formación de dos ondas y cómo por ahora todavía el precio no nos ha hecho una falsa ruptura que nos diga que esto sigue con la tendencia. Y viendo pues cómo ha estado el dólar index, se puede llegar a pensar que, bueno, que puede ceder la libra, lógicamente, está viendo una apreciación del dólar que está siendo impresionante. Entonces, y mientras aquí no me dé una vela por encima de esta línea de soporte, yo sigo pensando que esto puede ser un corte limpio que nos haga llevar el precio hasta por lo menos la zona de ruido que viene delimitada por la máxima amplitud de la ruptura. Vale. Zona de ruido, vale. Está aquí y en la otra zona está aquí. Bien, pues podremos empezar a pensar que esta figura puede ser válida, pero hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Pues básicamente, pues porque estamos en unos momentos delicados, estamos en el cierre de año. O sea, como lo que quiero haceros ver es básicamente que no podéis solo operar en base a esto. Tampoco hay que ser un genio para poner el resto de consideraciones, ¿no? Pues un poco el periodo de año en el que estamos, cómo están el dólar en general contra el resto o la libra en resto con general, los problemas que pueden subyacer en el Reino Unido. O sea, hay pequeñas consideraciones que pueden hacernos, oye, pensar que puede fallar la figura o darle más peso a los argumentos. Otra de las cosas que podríamos ver, pues otra de las cosas que yo veo aquí es que también puede ser un hombro cabeza hombro, ¿no? O sea, porque luego, o sea, todo el mundo dice, joder, esto de las figuras es facilísimo, ¿no? Hombro cabeza hombro, y lo vemos ya a todo pasado y dices, joder, esto lo ves tan tonto. ¿Qué pasa? Y dices, sí, lo ves tan tonto, pero lo que hay que ver el hombro cabeza hombro es antes de que se forme, para poder aprovechar esos movimientos. Y entonces, lo que intentaríamos ver es, oye, mira, pues parece que se está formando un hombro cabeza hombro, es de esos raros, no es perfecto, pero oye, puede ser, ¿no? Y si encima me dice el indicador armónico que esto puede ceder, pues habrá que tener muy en cuenta estas cosas. Bien, ¿cuál sería el punto de ver qué está pasando aquí, cómo entro, cómo lo hago? Bueno, pues tendremos que entrar a gráficos más pequeños para ver lo que está haciendo el precio. Bien, tenemos que ver las zonas de control y los niveles en los que el precio puede estar dándonos pistas. Podemos ver que igual probablemente haya unas líneas de soporte más para abajo, pero no. Bien. ¿Qué nos haría pensar aquí que esto puede fallar? Pues básicamente, a mí la que más me diría que esto falla es ver una vela aquí. El momento que el precio pase por encima de esta línea, probablemente con amplia probabilidad sea una falsa ruptura para continuar con la tendencia. Pero si no, lo que haríamos es intentar atacar el precio en cuanto haya formado ciertos soportes. Por ejemplo, aquí vamos al minuto. ¿Se puede entrar ahora? Pues no, básicamente no se puede entrar todavía. No se puede entrar porque todavía el precio ni siquiera ha formado los dos módulos y parece que está empujando. O sea, con lo cual tendríamos que esperar a atacar el precio una vez que pierda algún mínimo. Ya puede ser ese o puede ser este. Bien, en las figuras que no son de 5 o 15, las que son de más de 30, pues una hora semanal, los rangos de puntos que significa intentar atacar el 61.8 de esta figura es bastante amplio. Como vemos aquí, no hay pocos puntos. No podemos pensar que podemos atacar el precio, o sea, con una sola posición y sin tocarlo, ¿no? Porque básicamente lo que hay que hacer, cuando son tramos ya más amplios, lo que tenemos que hacer es atacar al precio por tramos. Es lógico, es lógica aplastante. ¿Por qué? Pues porque es el modo de operar. O sea, tenemos que entrar esta figura
me ha ido medio bien, no me ha saltado el stop, pero claro, no va a hacer todo el tramo, o sea, todo este tramo seguido. O sea, lo puedo hacer tranquilamente en 2 o en 3 tramos. Por lo cual, el momento que nosotros veamos que pare de impulsar, pues tenemos que ver, oye, pues lo más lógico es que me cierre y me vuelva a abrir, ¿vale? Entonces, tenemos que hacer, en esta figura de 30 minutos, tendremos que intentar atacar el precio en 2 tramos. Atacamos en el primero, retrocede y si quiere seguir y finalizar la figura, intentar atacar el segundo. Pero como hemos visto aquí en un minuto, todavía no se puede hacer nada. Lo cual se podría dejar alguna limitada o dejarlo pendiente. Pero ya teniendo en la cabeza que en gráfico de 30 minutos en la libra dólar hay una figura que nos muestra agotamiento del precio. Tan simple como eso. Bien. Esta figura, bueno, habrá que verlo, ¿eh? Habrá que ver, porque muchas veces estas figuras funcionan, pero hay otras que no. Y lo que hay que hacer es mantener el capital siempre agarrado y intentar comprometer el menor punto el menor, la menor cantidad de puntos posible. Perdón. Bien, vale. Una vez que ya ha pasado por encima de esta línea, ya podremos ver que aunque nos diga mucho la figura, aunque la figura nos diga que sí, hasta que no se den las condiciones, me da a mí que aquí no podemos entrar. Bueno, pero también hemos de tener en cuenta que tiene que el precio realizar bastantes cosas antes de que el precio suba. ¿Por qué lo digo? Pues porque, mira, teniendo la formación ya realizada para poder atacar a niveles superiores, pues todavía tenemos varias zonas de control. O sea, estamos en una, aquí tenemos otra, aquí tenemos la siguiente, y bueno, o sea, hay barreras que pueden hacer que el cable no suba más. Pero bueno, esto ya es sagrada bola de cristal. Esto se confirma cuando pasan las horas y pasan las barras y vas viendo lo que va sucediendo, ¿no? Como vemos ahora está tocando el precio de la línea, ¿vale? Es que puede ser esto, no, está aquí. Bien. Entonces tendríamos que ver esta consideración, ¿no? Doble onda y esperar un poco. Otra cosa que quiero remarcar aquí es que este trading es para gente sin conocimientos y con conocimientos muy, muy amplios, pero en cualquiera de los casos tendremos que esperar y ser pacientes y no meter el dedo en el mercado antes de que la figura se forme. O sea, no podemos ver la figura que se acaba de empezar a formar y que nos la marca, ¿no? Pues en este estilo y tener el dedo en el gatillo, porque suele dilatar y bueno, oye, en 15-30 minutos no son muchos puntos, pero si estamos ya en 1 hora o en 4, ya la pérdida puede ser mayor. O sea, con lo cual hay que tener muy en cuenta que es mejor esperar y perdernos bueno, y dejar que los primeros euros se los lleve otro antes que precipitarte. Es mejor no operar una figura si no se tiene claro. O sea, tenemos que ver las cosas con bastante claridad y pensar que la paciencia es una de nuestras mejores armas para atacar al precio. Si de hecho actualmente, o sea, muchas casas de prop trader, bueno, casas con las que tengo en contacto, incluso los jefes de mesa, que son gente que le pega al mercado muchísimo, o sea, están comentando ahora mismo que operan la mitad de lo que operaban antes. Y eso a mí me hace pensar que es un modo bastante inteligente, ¿no? Porque, como sabéis, eh, esto es una curva, es una campana de Gauss. O sea, tu inversión media, tu inversión media tiende a cero. Con lo cual, cuanto más operes, más vas a forzarte a estar en medio de la campana de Gauss. Y el medio es cero. O sea, con lo cual, o sea, entiendo que en los primeros pasos de cualquier trader, pues queráis meter muchas operaciones, probarlo todo, estar todo el día en la pantalla. Lo digo porque me ha pasado. Y ya llega un momento en el que ya te relajas. Entonces ya no vas detrás del precio, esperas a que el precio venga a ti, que es lo que hace la gente con cabeza. O sea, no me voy a volverme loco por una operación si puedo tranquilamente esperar al precio y esperar a que sucedan lo que yo, en base a mis argumentos, ya sé. Siguiente. Vamos a ver. Hemos tocado este. Bien, vamos a coger alguno aleatoriamente. Bien, vamos a buscar en el dólar neozelandés con el dólar. Bien, en diario nada. Mira, tenemos aquí una figura en 4 horitas que probablemente se vea en una también. Otra de estas figuras. Bien, esta figura
porque vamos, aquí todo parece muy fácil, ¿no? Pero cuando el recuadro rojo empieza a marcar la figura y el rango de precios, vemos como casi agotado, ¿no? Antes hemos visto cómo llegaba a niveles inferiores, pero es lo que os decía, esta figura probablemente se haya empezado a marcar desde esta zona. Entonces, claro, si eres muy incauto y muy impulsivo, pues has podido empezar a atizarle en esta zona. ¿Qué pasa? Que desde aquí hasta aquí tenemos bastantes puntos, ¿no? Desde el 70-16 hasta el 70-77. Son 60 puntitos. Para los operadores noveles o la gente que haya leído de esto, que hay que poner stops muy cercanos, le hubiese salido el stop 36 veces antes de que te hubiese quemado el mercado o dejado sin dinero y te hubiese hecho que no pudieras aprovechar esta figura. Con lo cual, es lo que hemos comentado, ¿no? Vamos a volver a ver, pues, cómo estaría si no hubiésemos mirado NZD, USD, 60, una hora. Bien, ¿cómo estaba el precio? ¿No? Aquí vemos el armónico. Vamos a ponerlo un poco más así, ¿vale? Y aquí veis, ¿no? La figura, ¿vale? Muchas veces tendréis que verlo ya, pero verlo, o sea, visualmente, ¿no? Llega un momento que hay veces que igual no soy tan exacto, pero en cuanto empiezo a ver formaciones de este tipo, ya empiezo a pensar que puede haber una figura. Y es cuando recurro al indicador y digo, pues mira, sí que la había. Dice, ¿y cuál es el rango de precios? Digo, bueno, pues yo sé que es esta figurita que ya se ha cerrado, en cuanto sale de aquí, ya sale y marca, ya se cierra la figura. O sea, si hubiese subido un pelín más de aquí, ya no va la figura, ya no es esta figura. No quiero decir que luego desaparezcan, porque luego mutan. O sea, puede pasar de un murciélago a un garle, o sea, puede mutar, ¿no? Depende de la dilatación del precio. Pero bueno, vamos a ver otra vez qué es lo que yo me podría llevar de esta zona. Vale, pues vamos aquí y vemos cómo, joder, ya ha corregido el 50%, el 61,8 y no tengo claro si está en tendencia o no, porque está un poco lateral. Entonces, esta es la clásica figura que diríamos, esto es arriesgado. O sea, si lo vemos pronto, bien, pero yo no me fío mucho de un activo en el que está un poco lateral o vamos, aquí tienes pinta bajista, ¿no? Pero vamos, esto relativamente es lateral, ¿no? O sea, hace impulso, o deshace, puede hacer un impulso, o deshace. O sea, este activo justo es igual de no más propicio para intentar atacarlo. Pero bueno, de todo se aprende y tendríamos que saber en qué punto estamos. Vamos a hacer la prueba de ver dónde estamos, ¿no? Esta figura nos dice que va a bajar hasta el 61,8 que nos sitúa el precio en nivel de 76,30. 76,30, 76,30. Yo en esa figura no recomendaría entrar, la verdad, porque quedando tan poco, pues dices, es que no, hay demasiado riesgo y el stop tiene que ser demasiado amplio. Bien, pues volveremos un poco pues a dibujar la situación del precio. Que vemos que aquí hay una doble onda. Vamos a ver si se ha quedado corto o largo. Ha dilatado. Uf, esto no me da buena espina. Pero vamos a ver cómo está el resto. Vamos a ver si está a punto de tocar algún plano superior que pudiera hacernos pensar que esto se va para arriba. Está igual, no. Bueno, veríamos que aquí hay potencial peligro de que el precio se gire y vaya al alza. No quiero decir que vaya al alza, pero bueno, tiene ya la estructura del precio bastante conformada para poder subir. O sea, luego ya, como os digo, estamos en una parte del año que pues, yo aconsejo a los clientes no operar, ¿no? Es lo mismo, o sea, operar ahora es lo mismo que operar un viernes a las 7 de la tarde. O sea, sí, el mercado se mueve, se puede hacer cosas, pero realmente no es el momento adecuado en el que el precio se mueve con naturalidad. Bien, vamos a hacer un poco, pues entrar un poco más en detalle y ver si el precio nos ha roto alguna línea que nos puede hacer pensar que queda todavía movimiento, movimiento de este activo. Vale, veríamos cómo la creación de soportes empezaría en este punto y cómo... Bien, vale. Aquí hay cosas bastante curiosas y es que llega un punto en el que coinciden
O sea, coinciden bastantes cosas, ¿no? Aquí hemos marcado que el 61.8 de este último impulso en esta figura del Garley bajista nos daría un nivel del 76.30, ¿vale? Y de repente, por no se sabe cómo, coincide que el nivel de amplitud máxima de esta ruptura, si quiere caer, deshacer todo este movimiento, nos da en 0.7631, que coincide también con uno de los últimos puntos de entrada en largo. Llega un momento en el que estudias la acción del precio, mínimos, máximos, figuras armónicas, etcétera, etcétera, que empiezan a coincidir, a converger los análisis. O sea, converge el 61.8, converge la amplitud de las ondas, convergen las figuras y tendremos que darnos cuenta de que vamos por buen camino. Porque muchas veces llegamos a un punto donde nos desesperamos, ¿no? De probar cosas, técnicas, indicadores. Yo lo que aconsejo recientemente es que miréis el precio. La acción del precio es lo que os va a dar dinero. Paciencia y acción del precio. No específicamente acción del precio con Harmonic Trading, acción del precio en general. Yo siempre recomiendo a la gente que ya está un poco más avanzada, y bueno, también a los noveles, un libro que se llama, bueno, es en inglés, Price Action, que es acción del precio barra por barra, es de Al Brooks. Es un libro con un lenguaje muy, muy, muy simple y las consideraciones son solo en base al precio. Y es un trader que gana muchísimo dinero. No es fácil de digerir el contenido, pero por lo menos te va enseñando pues patrones. Patrones de velas, patrones de entrada fiable. Luego, por ejemplo, uno de los patrones que él tiene son velas envolventes, res, respeto a unos máximos, a unos mínimos. Bueno, lo que os recomiendo que os lo leáis. No voy a entrar en detalle porque no es fácil explicar cuál es la operativa de la acción del precio que hace él. Pero bueno, lo miráis en internet, que se puede descargar, yo lo he visto en algún lado, y si no ya os envío un link donde podéis descargaros este libro. Es buenísimo. Al Brooks se llama. Bien, básicamente he terminado un poco pues con esta pequeña introducción a lo que es el trading y cómo se intenta aprovechar las figuras comparándolo con tu análisis personal. Y ahora me gustaría que me hicierais preguntas un poco para ver qué os ha quedado claro, qué no os ha quedado claro o qué os gustaría saber sobre este tipo de análisis. Bien, me preguntan si... Espera, ¿me puede mostrar el Garley? Dices, sí, espera. Vale, esto es un Garley. O sea, el Garley, o sea, dentro de las figuras, la que más fiabilidad tiene es el Garley. O sea, funciona casi siempre. O sea, por no decir siempre. Porque es muy, muy específico. Y las demás figuras son dilataciones. Pero bueno, me preguntan por aquí si funciona el trading armónico en periodos más pequeños. Sí, pero hay que tener más cuidado. Porque en 1 minuto y en 5 minutos es más violento. O sea, básicamente por eso. Luego también, si estamos ya en figura de 30 a 1 hora, otra de las cosas que os quería enseñar son indicadores como este. Bien. No es indicador para operar. Básicamente es un indicador customizado. O sea, no está en la red ni en ningún otro lado. Es un indicador de un trader amigo mío que hace sistemas y lo que ha hecho es un indicador que haga lo mismo que hace el dólar index, que es el dólar contra una cesta de divisas. Pues lo que ha hecho él es hacer la libra contra 8 competidores, el Audi contra 8 competidores, el CAD lo mismo y vamos, lo que hace es comparar todos contra todos. Y con lo cual veríamos, por ejemplo, que esto es un gráfico diario, columna actual y la barra actual, perdón, la barra anterior del periodo actual. O sea, sería la fuerza de esta barra en comparación con esta. Y esto sería en diario. Con lo cual, si intentamos atacar a un neozelandés, tendremos que ver, a ver cómo está el neozelandés. Pues mira, en gráfico diario está en 57 y el dólar en 53. Pues te lo piensas, ¿no? Y dice, ¿y en 1 hora? Pues mira, en 1 hora está en 48 y otro en 49. Muy justo, ¿no? Entonces, esto nos daría consideraciones para quitar la mano del ratón. Y dices, bueno, o queda poco rango. Sé que es una figura fiable, pero estamos en un periodo del año ya complicado. No hay mucha fuerza. Yo no entraría, aunque probablemente es casi seguro que llega hasta aquí. Vamos, con el 95% de probabilidades. Pero bueno, es cuestión
de que vayáis probando, ¿eh? O sea, yo os puedo explicar muchísimas cosas, pero hay que probarlo. O sea, esto no es el santo grial, ni mucho menos. Lo que es una herramienta más que os ayudará a salvar esfuerzo. Sí, los precios del rango no serían la entrada y el stop. O sea, el cuadro rojo que veis en el gráfico es el rango de validez de la figura. Es decir, dónde empieza a ser válida y dónde acaba. El stop tendría que ser, lógicamente, fuera del rango. Fuera del rango me estoy refiriendo, o sea, no penséis que, pues, el chico este que decía que hay que ponerlo fuera y me he gastado 120 puntos. Bueno, sí, o sea, tienes que ver si tu stop, o sea, si tu cartera, tu gestión de riesgo te permite poner un stop ahí. Y entonces, ese es el momento, pero sí, básicamente hay que ponerlo fuera de la figura. O sea, en la gráfica, como hemos visto antes, que estamos en 0,93, 97, que era el rango máximo, pues joder, a mí mi análisis me daba que podía llegar hasta 0,93, 93, con lo cual, joder, pues, o sea, me da indicativos de que puedes entrar. Bien. Bueno, aquí, ¿qué consideraciones tienes en cuenta? Pues lo hemos estado diciendo. O sea, tengo en cuenta máximos, mínimos, pivots, si hay intervenciones, si hay un soporte oculto, si hay un punto de entrada, ya sea largo o corto previo. O sea, estas cosas que son de cajón. Bueno, ya los considero de cajón. O sea, muchas veces hay que irse a lo simple, ¿no? Pues máximos relativos, mínimos relativos, dobles techos, dobles suelos, pivos, pivots. Pues esas son las figuras que tienes que tener en cuenta aparte de las que te pueda marcar el trading armónico. Ya os digo, es que luego hay vamos a, bueno, hay un montón de indicadores, cosillas que nos van dando, pues, pequeñas pistas. Mira, por ejemplo, este es otro indicador, ¿no? Vamos a quitar los pivots, ¿vale? Este es un indicador que me lo mandó un cliente para que no me consumiese, porque él lo desarrolló para que no consumiese CPU. Y es súper simple, no te ahorra, pues, te ahorra CPU, ¿vale? Pero te da figurillas, pues más, con más limpias, ¿vale? Y aquí otra vez, pues eso, USCAD, figura en 4 horas. Tenemos esto, pues ponemos el FIBO. Ah, es negro, no se ve. Vale, voy a ponerlo. Y aquí dice, bueno, pues ha tocado el 50, nos queda un poco más, ha retrocedido. ¿Cómo lo vemos? Bueno, pues es el USCAD que está ligado a la evolución del petróleo. ¿Qué hace el petróleo? Pues el petróleo está subiendo. O sea, hay que hacer consideraciones de ese tipo, o sea, del tipo de producto, momento del año, rango, horario, time frame, pues todo lo que yo considero que a lo largo del tiempo vas viendo que funciona. Funciona y por lo menos te ayuda a no hacer, a no tomar determinadas consideraciones que son erróneas desde un primer momento. Bien, ¿queréis alguna pregunta más bueno, alguna pregunta más o alguna sugerencia para el siguiente webinario que tengamos? A mí la verdad siempre soy más propenso a que me digáis qué cosas os interesan antes que yo pues daros por lo menos lo que a mí me gusta. Me han pedido, y no sé si bueno, ya comentaré con los administradores, que vamos a hacer una tercera parte, ¿no? Pues, ¿cómo sería una tercera parte? Pues mira, la tercera parte sería aplicar esto al trading real. ¿Y qué es el trading real? Pues mira, pues podemos poner una cuentita de 5.000 euros, por ejemplo, le ponemos una demo y pista. Y entonces lo que haríamos es intentar buscar figuras y ver si esa formación del precio nos daría para poder entrar en función de los 5.000 euros que tengo. Entonces, estos son, gracias, Gustavo. Esto sería un poco ya la tercera parte, ¿no? Decir, oye, mira, o sea, espera un momento, que no se me baja. Tengo tengo 5.000 euros y la figura, por aquí veis, no tiene el rango, ¿vale? Que es un poco la ventaja que tenía este. Vamos a verlo aquí. Tengo un rango de precios que empieza a marcar la figura aquí. Dice, oye, ¿hoy en el día he hecho alguna operación? Sí, no. Dice, ¿cuánto esto es en distancia? 25 puntos, 26.
Dice, bueno, pues puedo ir o con un 0,2 o con un 0,4. O sea, haciendo el cálculo de pips, lógicamente. O sea, si son 26 puntos y digo, va, pues jo, mi máximo son 30 con un 0,2. Pues nada, pues o puedo hacer 30 con un 0,2 o ir menos cargado y poner 45 con un 0,1, ¿no? Y es un poco lo que me gustaría que luego que vieseis, ¿no? Ver la realidad de cómo vale, muy bien, está la teoría, está el indicador, está luego pues análisis técnico de cómo va el asunto, pero joder, que yo tengo una cuenta de 1.000 euros y que tengo que gestionarla. Bien, pues lo que vamos a hacer es de un seminario de medición de soporte y resistencias ocultos con trading armónico aplicado a una cartera de poco dinero. Porque probablemente la mayoría de los que estáis aquí, pues no seréis traders de medio millón de euros o de cantidades potentes. Seréis traders pues que oscilan entre pues 1.000 y 35.000 o 1.000 y 50.000 o 1.000 y 80.000, que ya me parecen cantidades brutales, ¿vale? Entonces, lo que quiero hacer ver a la gente es, oye, ¿cómo puedo hacer para hacer trading armónico, acción del precio, con una cuenta de 3.000 euros sin arruinarme en el día 2? ¿Vale? Eso va a ser básicamente el webinario que haremos en la siguiente sesión, que no será la semana que viene, pero será ya en enero, para empezar con buen pie el 2012. Bien, me preguntan aquí que les gustaría aprender a configurar el SUP. Pues bien, hay bastantes explicaciones. Hay un foro que se llama Forex-TSD, que creo que es el foro más completo que hay en cuanto a indicadores, ¿no? Es casi todo MetaTrader. Pero lo que te hacen es te dan las explicaciones reales de por qué se conforma una figura de tal calibre. Y por qué falla el precio y por qué no falla. O sea, básicamente son muy simples, ¿eh? Son fallos de AB es igual a CD o patrones simétricos y demás. O sea, lo que pasa es que, claro, o sea, cuando os enseño el indicador y hay todo líneas, cálculos, cifras, y dices, ¡guau! Esto no es para mí. Y sí, no es para mí si tuviera, tampoco sería para mí si tuviera que dibujarlo y medirlo todo. Pero como te lo han hecho, pues oye, es una pequeña ayuda más. Bueno, si no tenéis más preguntas, voy a despedirme y nada, y esperar a que volvamos a encontrarnos en el siguiente webinario. 1.000.000 de gracias y no olvidéis visitar fxpro.es. Hasta luego.